Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su canal Cómo Aprender Fácil. En este video veremos de una forma sencilla y con la cantidad de pasos mínimos cómo balancear mediante redos. Es importante mencionar que en este procedimiento lo único que estamos viendo es cuántos electrones se han transferido de un átomo del lado de los reactivos a otro átomo del lado de los productos, o viceversa. En caso de que se han transferido electrones, es cuando nosotros podemos decir que se está llevando a cabo una reacción de óxido-reducción. Por eso le llamamos redox. Para iniciar, vamos a escribir la reacción que queremos balancear. Primero, vamos a hablar de 4 reglas importantes. Son las mínimas reglas que necesitamos para poder balancear. Los diferentes autores proponen 7 reglas o incluso más, pero nosotros ahorita vamos a empezar con 4 reglas. Esto porque seguramente son principiantes o porque seguramente van a ver por primera vez o van a retomar este tema. Entonces es sumamente necesario empezar con lo más fácil. Estas 4 reglas principales son las siguientes. La primera regla es que el oxígeno vale -2. Quiero mencionarles que el oxígeno tiene excepciones, pero esas excepciones no las vamos a ver en este video y además, si ustedes están aprendiendo por primera vez redox, tampoco se las van a poner, a menos de que ya tengan más experiencia y más tiempo viendo estas reacciones. La siguiente regla es la del hidrógeno. El hidrógeno nos dice que puede valer +1 o puede valer -1. Y aquí una pregunta puede ser, ¿en qué momento vale +1 y en qué momento vale -1? Les voy a escribir dos fórmulas. Nuevamente, lo que les estoy escribiendo es una manera general de que ustedes lo puedan recordar, pero recuerden que pueden encontrarse excepciones. En la primera fórmula podemos ver que el hidrógeno lo tenemos escrito del lado derecho y en la segunda fórmula podemos ver que el hidrógeno lo tenemos escrito del lado izquierdo. En esta parte se los escribí así con un propósito. Si el hidrógeno lo encuentran del lado derecho, como en este caso, le van a colocar -1. Pero si el hidrógeno lo encuentran del lado izquierdo, le van a colocar +1. Esa es la forma más sencilla en la que ustedes pueden colocarle el número al hidrógeno. Pero les aclaro, esto solo es si son fórmulas con dos elementos. Fíjense cómo aquí tengo 1, 2, 1, 2. Y como les menciono, pueden encontrarse algunas excepciones. La siguiente regla tiene que ver con la tabla periódica. En esta regla nos están diciendo que depende de la familia en la que se encuentre el elemento, va a ser el estado de oxidación. Por ejemplo, si está en la familia 1A, quiere decir que el elemento vale +1. Si el elemento está en la familia 2A, quiere decir que vale +2. Y si el elemento está en la familia 3A, va a valer +3. Si ustedes todavía son principiantes o si ustedes todavía no se saben la tabla periódica, en este caso yo les sugeriría que se aprendieran los elementos más comunes de la familia 1, de la 2 o de la 3. Recuerden que el más común de la familia 1 es el sodio y el potasio. Los más comunes de la familia 2 son el magnesio y el calcio. Y el más común de la familia 3 es el aluminio. Y finalmente la última regla, que la podríamos dividir en dos, es la siguiente. Esta regla nos dice que todos los elementos que estén solos valen 0, pero también nos está diciendo que todas las moléculas o los compuestos valen 0. Entonces recuerden, elementos solos valen 0, todas las moléculas o compuestos también valen 0. Estas son las 4 reglas mínimas que necesitamos para poder hacer balanceo por redox. Ahora sí, vamos a empezar ya directamente con el procedimiento para balancear. Lo primero que yo les sugiero es que ustedes escriban una línea arriba de la ecuación. Vamos a colocar de color verde primero las reglas de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el potasio. El potasio no entra en la primera regla porque la primera regla nos habla del oxígeno. No entra en la segunda regla porque la segunda nos habla del hidrógeno. Y ahora lo que seguiría sería ver si en la tabla periódica está en la familia 1, 2 o 3. Pero como previamente ya habíamos hablado de él, podemos ver que el potasio lo encontramos en la familia 1. Por lo tanto,
ya sabemos cuánto vale. Vale más 1 porque está en la familia 1. Ahora el siguiente. Ahora vamos con el caso del cloro. El cloro no lo encontramos en la regla 1, no lo encontramos en la regla 2, y en cuanto a la regla 3, no está ni en la familia 1, ni en la familia 2, ni en la familia 3. Quiere decir que tampoco entró en la regla 3. En la regla 4 no lo tengo solo, por lo tanto, no entró en ninguna de estas 4 reglas y lo que estaría haciendo es brincándomelo. Voy a dejar ahí el espacio libre. El siguiente, que es el oxígeno, entra en la primera regla, por lo tanto, le voy a colocar el -2, porque la regla me dice que el oxígeno vale -2. El siguiente, que es el azufre, como está solo, quiere decir que va a entrar en la cuarta regla, donde me está diciendo que los elementos solos valen 0. Le coloco el 0. Pasando del lado de los productos, ahora nuevamente tenemos al potasio. Y ya habíamos dicho que el potasio se encontraba en la familia 1. Por lo tanto, vale más 1. Otra vez aparece el cloro. Y como previamente lo habíamos dicho, el cloro no entra en ninguna de estas 4 reglas, por lo tanto me lo brinco. Ahora tenemos al azufre, pero el azufre no entra en la primera regla, no entra en la segunda, no entra en la tercera y no entra en la cuarta regla. Por lo tanto, me lo vuelvo a brincar. Y finalmente, el oxígeno, que entra en la primera regla, escribo el -2. Fíjense cómo hasta aquí lo único que nosotros hicimos es utilizar estas 4 reglas y colocamos los números con ayuda de estas mismas reglas. Fue lo único que estamos haciendo. El siguiente paso es ayudarnos de la cuarta regla, donde nos está diciendo que todas las moléculas o los compuestos valen 0. Por lo tanto, quiere decir que todo esto debe de ser igual a 0, todo esto debe de ser igual a 0, todo esto debe de ser igual a 0 y todo esto debe de ser igual a 0. ¿Cómo voy a expresar eso? Pues arriba de la línea, en esta parte de acá, voy a colocar ese igual a 0, igual a 0, igual a 0, igual a 0, igual a 0. Lo que ahora yo voy a hacer es colocar el estado de oxidación arriba de la línea, pero tomando en cuenta el número de átomos que yo tenga. Por ejemplo, en el potasio, yo tengo que vale más 1 y solo tengo un átomo, por lo tanto únicamente voy a colocar arriba el más 1. En el caso del oxígeno, que es el otro estado de oxidación que yo conozco, tengo que cada oxígeno vale -2. Pero si me está diciendo que yo tengo 3 oxígenos, esto es lo mismo que multiplicar 3 por -2 y entonces coloco el resultado en la parte de arriba de la línea. Sería -6. Acuérdense que estamos colocando el -6 porque cada oxígeno vale -2 y tengo 3 oxígenos. Ahora, fíjense cómo aquí yo tengo más 1, tengo un espacio y tengo -6. Y según esto me está diciendo que debe de valer 0, pero más 1 y -6 no me da 0. Quiere decir que yo debo de colocar aquí un número para que esto me pueda dar 0. El número que yo debo de colocar ahí debe de ser más 5. Y de esa forma, más 1 y más 5 me da 6 y -6 me daría ahora sí 0. Fíjense cómo entonces el más 5 que lo voy a colocar acá me estaría indicando cuánto vale el cloro. Esa última regla me sirvió para poder encontrar el valor del cloro. Ahora vamos a la siguiente, que es el azufre. El azufre vale 0 y el 0 es igual al 0. El siguiente, el potasio, como solamente lo tengo una vez, subo el número. Y ahora, ¿qué número debo de tener yo al lado para que me dé 0? El número debe de ser -1. Y ahora sí, más 1 y -1 me da 0. Por lo tanto, ya encontré cuánto vale ahora el cloro. Finalmente, en la última, yo tengo el oxígeno, que vale -2, y nuevamente me está diciendo que tengo 2 átomos de oxígeno. Entonces multiplico 2 por -2, el resultado es -4. Quiere decir que para que esto me dé 0, el número que debe de ir al lado debe de ser más 4. Y nuevamente ya encontré cuánto vale el azufre. Fíjense cómo hasta aquí lo único que seguimos haciendo es utilizar esas reglas. Únicamente 4 reglas. El siguiente paso en este procedimiento es ahora ver qué elementos cambiaron. Recuerden que al inicio de este video les mencioné que esto lo que vamos a hacer es ver cuáles son los elementos que están perdiendo o ganando electrones. Para yo saber cuáles son los elementos que están transfiriendo electrones, yo me debo de fijar en el estado de oxidación del lado de los reactivos, comparándolo con aquellos elementos del lado de los productos. Por ejemplo, yo tengo aquí el potasio y el potasio me dice que tengo más 1.
Yo lo comparo con los productos y me dice que sigo teniendo +1. Quiere decir que ese elemento no cambió. Vamos al siguiente. Ahora tengo al cloro y me está diciendo que vale +5. Y del lado de los productos, el cloro vale -1. Fíjense cómo aquí el estado de oxidación sí cambia. De un lado tengo +5 y del otro tengo -1. Por lo tanto, yo voy a indicar que ese es el elemento que está cambiando. Ahora voy al siguiente. El oxígeno lo comparo con el otro oxígeno y fíjense cómo dice lo mismo, -2 y -2, no cambió. En el caso del azufre, yo tengo 0 y tengo +4. Ahora puedo ver que el azufre también cambió, transfirió electrones de uno a otro. Por lo tanto, voy a marcar que el azufre es el siguiente elemento que está cambiando. Hasta aquí, lo único que hicimos fue ver cuáles fueron los que cambiaron. Pero fíjense cómo los números que estamos tomando en cuenta son los que están debajo de la línea roja. Es muy importante que tomen en cuenta estos números. Si ustedes se equivocan y toman en cuenta los números que están arriba, se van a equivocar. El ejemplo lo podríamos tener con el oxígeno. Fíjense cómo el oxígeno arriba de la línea tengo -6 y del otro lado del oxígeno tengo -4. Si ustedes por error llegan a tomar esos números de arriba, estarían diciendo que entonces el oxígeno perdió o ganó electrones y eso no es cierto. Entonces es muy importante que se fijen en los números debajo de la línea roja. Para la siguiente parte nosotros necesitamos escribir una escala como esa que tenemos aquí. En esta escala nosotros vamos a colocar flechas que tienen dirección hacia la izquierda o hacia la derecha. Si nosotros vemos que la flecha tiene una dirección hacia la izquierda, eso nos va a indicar que el elemento se reduce, nos va a indicar que el elemento también está ganando electrones y además nos va a indicar que es un agente oxidante. Pero si la flecha va hacia la derecha, como se los estoy escribiendo en la parte de abajo, nos va a indicar que el elemento se oxida. Nos va a indicar además que el elemento también pierde electrones y nos va a indicar que es un agente reductor. Recuerden esto completo. Si el elemento se reduce, gana electrones y es un agente oxidante. Pero si el elemento se oxida, pierde electrones y es un agente reductor. Ahora sí, vamos a empezar primero con el cloro. En el cloro nos está diciendo que primero el cloro inicia con el número +5 y después de la reacción el cloro termina con -1. Quiere decir que yo empecé aquí en el +5, lo estoy escribiendo en la escala, y del +5 me voy a dirigir hacia el -1. Fíjense cómo la flecha que estoy escribiendo de color rojo, la dirección que lleva es hacia la izquierda. Por lo tanto, eso nos indica que el cloro se reduce, nos indica que el cloro gana electrones y nos indica que el cloro es un agente oxidante. En el siguiente caso, que es el azufre inicia en 0 y después de la reacción el azufre termina con +4. Por lo tanto, en la escala yo voy a iniciar aquí en 0 y me voy a dirigir hacia el +4. Fíjense cómo ahora entonces la dirección es hacia la derecha y esto me está indicando que el azufre se oxida, pierde electrones y también me indica que el azufre es un agente reductor. Algunos de ustedes pueden que lo que les pidan o les interese aprender es qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Este es el procedimiento. Pero ahora vamos a continuar con el resto. Recuerden que el video es balanceo, por lo tanto, como lo vimos en un video previo de balanceo por tanteo, lo que trata es que tengamos la misma cantidad de reactivos que de productos. Ahora, la siguiente parte la vamos a hacer igual breve y lo vamos a hacer lo más sencillo que se pueda. En este procedimiento vamos a hacer lo siguiente, pongan mucha atención para que no se pierdan. Primero, en el cloro, lo que vamos a hacer nosotros es ver cuántos electrones pasaron de un cloro hacia el otro cloro. ¿Cómo vamos a ver cuántos electrones cambiaron? Recuerden que me está diciendo que el cloro empieza con +5. De aquí, ¿cuántos espacios yo me muevo para llegar al -1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo me moví 6 espacios, quiere decir que están moviéndose 6 electrones. Como ya lo habíamos dicho, quiere decir que entonces gana 6 electrones, porque el cloro se reduce. Para el caso del azufre, en el azufre empezamos en el 0 y nos dirigimos al +4. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que entonces el azufre está perdiendo 4 electrones.
Fíjense cómo hasta este momento lo único que hicimos fue colocar cuántos fueron los electrones que se ganaron o cuántos fueron los electrones que se perdieron. Ahora sí, en el siguiente paso lo que nosotros vamos a hacer es invertir los números. El azufre quedamos que era 4, perdía 4 electrones y ese 4 ahora lo voy a colocar en la línea del cloro. Quedamos que el cloro ganó 6 y ahora esos 6 los voy a colocar en la línea del azufre. Ya que invertí los números, porque eso fue lo único que hice en este momento, invertir los números, esos números ahora los voy a agregar como si fueran coeficientes. Recuerden que los coeficientes es el número que se coloca al inicio de la fórmula química. Lo único que ahora voy a hacer es colocar este 6 en cada azufre. Por ejemplo, aquí y aquí. Lo único que hice fue colocar ese 6 al inicio de la reacción donde va el azufre. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el número 4, que lo voy a colocar al inicio de la reacción donde debe de estar el cloro. Por lo tanto va aquí y aquí, que si se dan cuenta la misma línea me está indicando dónde lo debo de colocar. Finalmente, para saber si ya está balanceado, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el balanceo por tanteo. Debajo del produce vamos a colocar los elementos y vamos a ver cuánto tenemos del lado de los reactivos y cuánto tenemos del lado de los productos. Del potasio, del lado de los reactivos tenemos 4, del cloro tenemos 4, del oxígeno tenemos 4 por 3, 12, y del azufre tenemos 6 por 1, 6. Ahora vamos a ver cuántos tenemos del lado de los productos. Nuevamente el potasio tenemos 4 por 1, 4, del cloro 4 por 1, 4, del azufre tenemos 6 por 1, 6 y del oxígeno tenemos 6 por 2, 12. Fíjense cómo en esta reacción fue sumamente fácil balancear por redox, porque lo único que hicimos fue encontrar cuáles fueron los elementos que ganaron o perdieron electrones, cuántos fueron los que ganaron o perdieron, invertimos esos números y los colocamos como sus coeficientes. Y de esa forma automáticamente me quedó balanceado. Quiero aclararles que no siempre va a ser así de sencillo. Regularmente esto nos sirve como una guía, pero en ocasiones se tiene que terminar de balancear por tanteo. Si no han visto nuestro video de balanceo por tanteo, se los recomiendo y les dejaremos el enlace. Para finalizar con este video, dejaremos 2 ejercicios más para que ustedes los puedan resolver. Eso sería todo para este video. Espero que les sirva como introducción para el balanceo redox y si quieren que empecemos a ver reacciones redox más complicadas, háganmelo saber en los comentarios. No se olviden de darnos un like y de suscribirse. Nos vemos hasta el próximo video.